El viaje de Chihiro es una película de animación japonesa del 2001, dirigida por Hayao Miyazaki y producida por el estudio Ghibli. En agosto del 2016, la BBC reunió a nada más y menos que 177 críticos de cine de todo el mundo para designar cuáles eran las mejores películas del siglo XXI. De los 100 títulos que surgieron del debate, El viaje de Chihiro era el cuarto más valorado y la única película de animación entre los primeros 25. La película que la que Hayao Miyazaki ganó el Oscar a Mejor Película de Animación y el Oso de Oro en Berlín, se las apaña para estar en la actualidad constantemente. El viaje de Chihiro sigue siendo, 16 años después de su estreno, objeto de debate y de estudio. La película narra la historia de Chihiro y el cómo queda atrapada en un mundo diferente al suyo. El film hunde narrativa y conceptualmente sus raíces en el folclore japonés ante la perspectiva de un nuevo siglo. Número 1. Cumple con algunas de las características propuestas por Terry Eglinton. ¿Por qué? Se presentan las 4 características en dicha película, debido a que éstas influyen de forma oportuna alrededor de los momentos, las escenas, los diálogos y la manera en general en que se nos muestra el contenido. El viaje de Chihiro utiliza distintos recursos de la literatura japonesa, los cuales logran hacer que el espectador se relacione con el sentir a través de una impresión de misterio, intriga y confusión, ya que se presenta el llamado a realizar un viaje importante, pero sobre todo a comenzar a analizar qué cosas están bien y qué no en nuestras vidas. Mas no significa que esto sea una guía para estas situaciones, sino que en el transcurso de esta película nos va demostrando el poder de la palabra y el cómo lograr sobrellevar las cosas ante las adversidades que se presenten. Las 4 características que se presentan a lo largo de la película son las que ayudan a alcanzar un mejor entendimiento a la hora de analizar la trama para así tener una opinión crítica al respecto. Punto número 1. La literatura como ficción. En el transcurso de la película se nos muestra cómo el mundo espiritual está unido al de nosotros a través de un lugar específico, al cual solo se puede acceder en cierto momento. Cuando Chihiro y sus padres recorren aquel pasillo, entran al otro mundo, pero los adultos cometen el error de consumir cosas sin asegurarse si eran seguras o no. Esto provoca que la chica no pueda abandonar aquel lugar sin sus padres. Punto número 2. La literatura y su uso de la lengua. Dentro del film se nos presenta de forma concisa cómo el saber hablar facilita la comprensión, pero sobre todo nos demuestra que la identidad de uno mismo es la posesión más valiosa que se tiene. Se recalca constantemente el hecho de que el nombre tiene un poder significativo, ya que si éste se te olvida, la bruja de aquel lugar te ata y te fuerza a trabajar si no quieres ser convertido en cerdo. La literatura no tiene uso práctico. Se expone a un mundo espiritual donde Chihiro olvida su nombre real tras permanecer algún tiempo en aquel lugar, y la única forma de recordar quién era fue a través de Haku. No tiene utilidad alguna, puesto que no es una guía para que se recuerde el nombre y logre salir de aquel mundo espiritual. La literatura se valora de forma especial. El film expone a Chihiro como una heroína, ya que logró salvar a sus padres, a Haku y a algunos sirvientes de los hechizos de Yubaba. Nos presenta todas las dificultades que tuvo que pasar para poder regresar a su mundo. Lo curioso es que en ese lugar no todo tenía sentido, sin embargo logró sobrellevar todo. Punto 2. ¿A qué género literario es más similar y por qué? El viaje de Chihiro contiene varias similitudes dentro de su historia con los géneros literarios. Un claro ejemplo de esto es el género épico, puesto que este mismo se basa en contar o presentar las historias sobre los héroes. Este film narra la historia de cómo Chihiro entró por accidente al mundo espiritual, el cual estaba siendo controlado por una bruja llamada Yubaba. Dentro de este mundo conoció a un chico de nombre Haku, el cual estaba bajo un hechizo que lo convertía en dragón. Chihiro es la protagonista principal de esta historia, puesto que se vuelve el centro de todo. Ella es quien hizo un desorden en el mundo gobernado por Yubaba. Ella es quien rescata a sus padres, a Haku y también a algunos sirvientes de las manos de esta bruja, convirtiéndose así en una heroína. Uno de los países con mayor tradición mitológica es Japón. En leyendas acerca de la creación del archipiélago se hace mención de espíritus y fantasmas, de las gestas de grandes guerreros y humildes campesinos.
Estas historias son demasiado importantes para la sociedad de aquel lugar, puesto que estos relatos tienen sus raíces en el sintoísmo, que es aquella religión basada en idolatrar a los espíritus de la naturaleza. La ficción dentro de esta historia hace al espectador entender que no es una guía de cómo lograr salir del mundo de los espíritus. No tiene utilidad en la vida real. Se hace constante la mención de lo importante que son los nombres en este lugar, ya que si se te llega a olvidar, inmediatamente se queda atrapado hasta que se logre recordar. ¿Qué elementos literarios consideras tú relevantes dentro del producto cultural? Nosotros consideramos que algunos de los elementos literarios más relevantes dentro de la película serían la trama, los temas que toca su historia y la relación que estos tienen con la cultura japonesa y los personajes. Dentro de la historia nos encontramos con una trama resolutiva que al final de la película cumple con el objetivo principal de esta, lograr que Chihiro y sus padres regresen al mundo humano. Es resolutiva ya que Chihiro obtiene su meta al superar todos los obstáculos que ella atraviesa para poder convencer a la bruja de regresar todo a la normalidad. Y dentro de esta también podemos encontrar muchos aspectos relacionados con lo que es el viaje del héroe, el cual también lo consideramos algo fundamental en esta historia. Los temas que la película toca están basados en elementos de la cultura japonesa, ya que en esta parte del mundo existen algunas tradiciones en donde se le muestra mucho respeto al mundo paranormal, tópico que la película se llega a tocar en las escenas de las saunas y los baños a los espíritus, e incluso personajes como Haku, en su versión de dragón, se ven representados varios de los simbolismos que se tienen sobre este tipo de criaturas en aquella cultura, como el hecho de que el dragón representa la protección de los seres queridos, lo cual se ve representado cuando Haku intenta proteger a Chihiro mientras está transformado. Además de que el sin rostro también es una representación de los akumas japoneses. La literariedad dentro de la película es muy importante, ya que estos recursos son la base de la historia. Tenemos elementos que la componen que están basados o tomados prestados del género épico, pero por otro lado, los visuales de esta son tan hermosos y espectaculares que recuerdan mucho a lo fantástico, mostrándonos a criaturas y a seres irreales y con diseños creativos que están fuera de lo convencional. Punto 4. ¿Te gusta? ¿Por qué? A pesar de ser una película de anime del año 2001, El viaje de Chihiro sigue siendo querida por su público. Es considerado un clásico debido a su contenido, puesto que la forma en que se le da importancia al nombre, que es uno de los factores de identidad de una persona, nos hace reflexionar si le damos el verdadero valor a los individuos como tal.